Hoy vamos a hablar de un producto que suena espectacular, multiplicar por 2, por 3 o por 5 el movimiento de un activo, ya sea un índice como el S&P 500 o el Nasdaq, o incluso acciones concretas o bonos. Y sobre el papel parece el sueño de cualquier inversor, pero también es uno de los productos que más confusión, más errores y más disgustos ha generado entre inversores particulares. Y no porque sea una estafa, no porque esté mal diseñado, sino porque funciona de una forma muy distinta a lo que la mayoría imagina. Así que hoy vamos a poner orden. ¿Qué son realmente los ETFs apalancados? ¿Cuáles son sus problemas reales? ¿Y qué es lo que casi nadie explica? ¿Y en qué situaciones muy concretas podían tener sentido? Sin hype, sin promesas y sin duros a 4 pesetas. ¡Vamos allá! Y empezamos por lo básico. Un ETF apalancado busca multiplicar el movimiento de un activo o de un índice por 2, por 3, por 5. Y además puedes posicionarte a favor del movimiento o en contra. Cuando vas a favor, lo que se conoce popularmente como ir largo, ganas si el activo sube, y cuando te posicionas en contra, lo que se llama ir corto, te beneficias si cae. Y hasta aquí todo el mundo más o menos lo entiende. Pero aquí viene el matiz importante, el detalle que casi nadie lee, el que cambia absolutamente todo. Daily, diario. Fijaos una cosa tan sencilla como el propio nombre del producto. Desde Freedom me he creado una lista con distintos ETFs apalancados. Y aquí, por ejemplo, veríamos el Wisdom Tree S&P 500 x 3, pero daily. Aquí una Mundi ETF Leverage MSCI USA, pero daily. Todos repiten lo mismo, esa palabra, daily, lo que no está ahí por casualidad. Y como hemos repetido una y otra vez, es fundamental leer. Y si os parece, vamos a abrir uno de los kits, en este caso del Wisdom Tree que multiplica el S&P 500 x 3, a ver qué nos indica. Porque aquí es donde está la clave. Un ETF apalancado no replica el comportamiento del índice a largo plazo multiplicado. No replica el año, no replica lo acumulado, no replica el desde que lo compraste. Replica el movimiento diario del índice, tal y como indica literalmente la ficha, que comprende 3 veces el rendimiento diario del S&P 500. Y eso significa 3 cosas muy importantes. Primero, que cada día rebalancea. Segundo, que cada día se reajusta. Y tercero, que cada día empieza de cero. Y esto es clave entenderlo desde el minuto 1. Porque el resultado final de un ETF apalancado no depende solo de si el índice sube o baja. Depende del camino que siga, del orden de las subidas y de las bajadas y de la volatilidad que hay por el medio. Y aquí es donde empieza el gran error mental, que es pensar, si el índice ha hecho un más 10, pues yo voy a hacer un por 3, así que ganaré un más 30. Y no, no funciona así. Y ahora que ya tenemos claro cómo funcionan de verdad, vamos a ver qué consecuencias reales tiene eso. Porque aquí es donde la teoría bonita se empieza a torcer. Y antes de avanzar, un matiz importante, porque aquí hay otro detalle que mucha gente lo pasa por alto. Aunque coloquialmente hablamos de ETFs, muchos de estos productos son técnicamente ETPs, no ETFs tradicionales. Y si queréis ampliar esto, os dejo un vídeo por aquí arriba donde lo explico con más calma. Y en la práctica la mayoría funcionan mediante réplica sintética con derivados, y no es ni bueno ni malo por sí mismo, pero es otra razón más por la que hay que entender cómo funcionan, no solo cómo se llaman. Y si volvemos al kit y seguimos bajando, pues nos damos cuenta que el índice de riesgo es 7 de 7, el más alto, y si bajamos un poquito más podemos ver esas comisiones, que vemos que de gestión hay un 0,75 y de transacción un 0,49. Y esto ya nos da una pista clara, que no estamos ante un indexado clásico, eficiente y de réplica física. Estamos ante un producto táctico, complejo y muy sensible a la volatilidad. Y hago una analogía, es como ir al gimnasio. Hay gente que entrena bien, constante y durante años. Y hay gente que se cicla. Y no es que ciclarse sea gratis, es que acelera los resultados y también multiplica los riesgos. Con los ETFs apalancados pasa exactamente lo mismo. Primer problema real, los mercados laterales, que es cuando el mercado sube y baja, pero no avanza. Y es uno de los escenarios más invisibles y a la vez más peligrosos cuando te apalancas. No llama la atención, no salen titulares, pero es el que más capital va erosionando poco a poco. Y aquí es donde el ETF apalancado empieza a sufrir de verdad, no por una gran tendencia, sino por un reajuste diario constante. Recordar lo que hemos visto antes, el ETF apalancado se reajusta cada día, y cada día lo hace desde una base distinta, y ese vaivén, ese subir y bajar, en un ETF normal se compensa bastante, pero un ETF apalancado no se neutraliza y se va comiendo el capital. Es decir, que puedes tener un índice prácticamente plano y un ETF apalancado perdiendo dinero. Y esto ya no es teoría, luego lo veremos con un caso real mío, pero antes vamos a entender por qué pasa con un ejemplo más sencillo. Y vamos a ver 3 casos, primero representando un ETF convencional. Y aquí lo podríamos ver. Empezamos con un valor inicial de 100 y supongamos que el primer día sube un 50%. Pues sin trampa ni cartón, pues del 100 subimos al 150 y la rentabilidad acumulada, que iría desde el último día hasta el inicial, sería un 50%. Ahora bien, el segundo día supongamos que perdemos un 33%. Ojo, ojito con esos cálculos, es decir, un menos 33% es perder un tercio. Por lo tanto, de 150 perderíamos un tercio y todo que el primer día hemos ganado un 50, cuando caemos el segundo día menos de lo que hemos subido, volveríamos al mismo punto de partida.
Y en este ejemplo concreto, el tercer día volveríamos a ganar un 50, por lo tanto acabaríamos con una rentabilidad acumulada del 50%. Y estos cálculos representarían esta ilustración, que estaría en amarillo. Gano un 50, pierdo el 33, vuelvo a punto de partida porque recuerdo es un tercio y luego vuelvo a subir. Y ahora, si os parece, vamos a repasar el segundo caso, con un ETF apalancado por 2. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que si el primer día sube un 50, como multiplica por 2, subes un 100. Por lo tanto, de 100 te vas a 200. Perfecto. Pero aquí vienen los problemas. Las caídas también se multiplican. Y este menos 33 se convierte en un menos 66. Por lo tanto, partimos de 200, pero si os fijáis es una caída de más del 50%. Por lo tanto, este orden de caídas y de bajadas no es proporcional. Y podíamos ver que todo y que hemos tenido el primer día una mayor subida que el segundo, el resultado serían unas pérdidas de menos 33% este segundo día. Y el último día, que volvemos a ganar un 50, se multiplica por 2, no partimos de 200 o de 100, partimos de la última base. Y esta última base, aunque la multipliquemos, nos da un 133, que sería un 33,33%. Con lo que podemos ver, en este ejemplo concreto un poco simplificado, que obtendríamos con este ETF apalancado menos rentabilidad que sin apalancarnos. Incluso en este escenario podríamos tener pérdidas en este caso. Y este es el concepto clave que hay que entender. Si pierdes un 1%, con ganar un 1% recuperas. Pero si ya pierdes un 10, necesitas un 11. Pero pensarlo, si perdéis un 50%, que de 100 nos vamos a 50, para volver a llegar al 100 no te basta con ganar un 50 que te quedarías en 75. Si tú pierdes un 50%, para volver a llegar a donde tú estabas tienes que ganar un 100%. Por lo tanto, cuando esas pérdidas se multiplican por 2 o por 3, el daño se acelera muchísimo. Y esto ocurre incluso sin una gran caída, solo por el orden de las subidas y de las bajadas. Y a este efecto, por cierto, se llama técnicamente volatility drag o decay por volatilidad. Y esto no tiene que ver con que el activo sea más o menos volátil, que está claro que tiene alguna repercusión. Tiene que ver con que al reajustarse cada día, la volatilidad va destruyendo poco a poco ese valor. Por eso, cuando el mercado oscila sin una tendencia clara, el ETF apalancado pierde, aunque el índice no caiga. Y tal como vimos en el vídeo del FIRE, la consecución de la rentabilidad afecta más de lo que parece. Y como vemos hoy, también afecta a los ETFs apalancados. Y ahora vamos un paso más allá, con el ETF apalancado por 5. Y aquí ya no estamos hablando solo de desgaste, aquí aparece otro riesgo distinto, que sería el riesgo de colapso en eventos extremos. Porque con un apalancamiento tan alto, una caída que en otros contextos sería asumible, puede traducirse con una pérdida cercana al 100%. Y en este ejemplo concreto, el producto directamente se destroza. No porque el mercado se hunda, sino porque el apalancamiento no perdona la secuencia. Y rápidamente, 50 por 5 son 250, pues de 100 pasamos a 350. Pero esta caída del 33 multiplicada por 5 ya es una caída de más del 100%, lo que significa que este producto o nuestra posición desaparecería. Y por supuesto que es un ejemplo simplificado, correcto, y es verdad que un índice tan amplio como el S&P 500 no se mueve un 50% cada 2 días. Pero ojo, ojito, que hay apalancados sobre acciones, hay cisnes negros, hay gaps y hay días que no entran en el manual. Pero ahora vamos a otro problema distinto, uno de que ya no está en el Excel y que mucha gente subestima, la volatilidad multiplicada. Siempre decimos que la renta variable es volátil, que hay que aguantar las caídas, que es normal ver un menos 10, un menos 15, pero con un ETF apalancado pasa algo distinto. No estás aceptando la volatilidad, la estás multiplicando. Y un menos 10 del índice puede ser un menos 20, un menos 30 o más, y psicológicamente eso no lo aguanta casi nadie. Y aquí un pequeño ejemplo, teníamos un ETF convencional del S&P 500, luego MSCI USA multiplicado por 2, S&P 500 por 2 y S&P 500 por 3. ¿Qué apreciamos? Pues que la volatilidad de un año es un 19, aquí se multiplica y aquí se multiplica más, y la volatilidad a 3 años más de lo mismo. Pero recordar que la volatilidad a 3 años no será la equivalente con la rentabilidad que consigamos. Y desde aquí, por ejemplo, pues podríamos llegar a los costes, que los veríamos aquí. Yo os quiero ser muy claro, los costes no son el gran problema por sí mismo. El problema es cuándo y cómo aparecen, porque no estamos hablando solo de una comisión del 0,75% ni de los costes de transacción. Donde claramente hay diferencias, pues este indexado un 0,07 y aquí tenemos casi un coste multiplicado por 10, pero tampoco es un fondo de gestión activa que nos cobre un 1,5, un 2 o un 2,5. Y el problema es todo lo que no se ve, porque estos productos no compran simplemente acciones, funcionan con derivados, con swaps, con futuros y con financiación diaria del apalancamiento. Y todo eso pesa, no un día, no una semana, sino con el tiempo. Y los costes son una consecuencia, no el origen del problema. Son el precio que pagas por utilizar un producto que no está pensado para mantenerse. No estamos ante un indexado clásico, estamos ante un producto táctico diseñado para movimientos concretos. Cuando lo usas fuera de ese contexto, las fricciones aparecen. Y último punto, que casi nadie mira, la liquidez. Porque no es lo mismo un producto con miles de millones que uno con 4 duros.
Ya que hay una confusión muy habitual. La gente mira el patrimonio, pero lo importante de verdad es el volumen diario. Normalmente, si hay más patrimonio, habrá más volumen, pero no podemos dar nada por hecho. ¿Cuántas participaciones se mueven cada día? ¿A qué precio puedo entrar? Y sobre todo, ¿a qué precio puede salir? Y aquí, por ejemplo, nos indicarían el volumen de transacciones de la moneda del día. Y aquí, por ejemplo, veríamos el volumen diario de negociación en unidades. Ojo, una cosa son las unidades al precio de la participación y otro el volumen de transacciones a la moneda del día. Pues aquí veríamos más de medio kilo. En este caso concreto, casi 1 kilo. Y veríamos esta alternativa que, por ejemplo, no llega ni a 100.000 euros. También la podríamos seleccionar y bajando un poquito, pues veríamos aquí el volumen de negociación diario en divisas. Porque en productos apalancados tenemos que saber que salir bien es casi más importante que entrar bien. Y hay productos apalancados con mucho mercado y otros que parecen un solar. Y cuando las cosas se ponen feas, que a veces se ponen, eso sí que marca una gran diferencia. Porque en un producto con poca liquidez no sales cuando tú quieres, sales cuando te dejan. Y claro, para esto necesitas un broker que te permita ver bien esta información. En mi caso, Freedom24, que patrocina este vídeo y es uno de los brokers que utilizo, me permite ver en tiempo real el volumen, que lo acabamos de ver anteriormente, y también el spread de cada producto. Para ver el spread, lo que tendríamos que ir es a profundidad, y aquí lo podríamos ver, 1,66, un 0,16, 0,28. ¿Por qué era tan elevado? Pues si entramos dentro, pues nos daremos cuenta que en este caso concreto el mercado está cerrado, con lo que ojito con esos horarios. Y otro punto fuerte para mí es que desde una sola pantalla puedo ver todas mis posiciones, tanto la cuenta en euros como en dólares, y desde una única pantalla ver pues todas las posiciones que tengo de acciones, de ETFs, de bonos. Lo podemos organizar por la cuota, por la ganancia, por la participación. Además, te dan acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y desde su apartado que comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como una selección de bonos, acciones y ETFs. Y aquí encuentras grandes índices como el S&P500, MSCI World, ETFs de renta fija, monetarios y productos más específicos, como sectoriales, de dividendos o apalancados. Freedom24 está regulado en Europa, los valores están custodiados a tu nombre y cuentan con la protección del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre hasta 20.000 euros. Además, es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq, lo que añade un extra de transparencia. Y recordaros que tiene una promoción de bienvenida con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Aquí podéis ver la selección de acciones, algunas grandes y otras más pequeñas. Es aleatorio, pero siempre suma. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y dicho esto, incluso con un buen broker, el riesgo del producto no desaparece. Y de hecho, cuando el propio regulador tiene que intervenir, es por algo. Recientemente, reguladores como la SEC han tenido que marcar límites explícitos a este tipo de productos, y no porque sean ilegales, sino porque el nivel de apalancamiento que se estaba solicitando empezaba a chocar con las reglas existentes. Cuando un regulador siente la necesidad de intervenir de forma tan directa es porque el riesgo se está concentrando demasiado rápido. Y ojo, que esto no significa que el producto sea malo, significa que no es para todo el mundo, y sobre todo que no es para cualquier uso. Y si un producto promete multiplicar resultados, también multiplica las consecuencias. Y llegados a este punto, alguien puede pensar: vale, banquero, pero entonces, ¿qué opciones tengo realmente? Y la respuesta es muy clara, aquí hay de todo. Y en este caso estamos en la página de Leverage porque tiene muchas alternativas, y cuando digo muchas es muchas. 5 veces el Nasdaq 100, 5 veces SP500, 5 veces los bonos del tesoro a más de 20 años, ¿os suena? 5 veces por los bonos del tesoro de 3 a 10. 5 veces los 7 magníficos, el FTSE, el MIP, el índice de Italia, por 4 semiconductores, por 3, incluso tienen un PDF, que aquí lo tienen bien organizadito, que quieres commodities, que quieres acciones, que quieres bonos, y aquí todas las alternativas, por 3, por 2, menos 1, por 3, por menos 3, etc. La oferta, como veis, no es el problema es comprar algo sin entender cómo funciona. Ahora bien, que exista un producto no significa que tampoco lo puedas comprar, porque aquí entra el segundo filtro, tu broker. Y no todos los brokers ofrecen lo mismo, hay emisiones en euros, hay emisiones en dólares y hay productos que directamente no están disponibles. Y con todo este contexto, con todas estas alternativas sobre la mesa, ahora sí que tiene sentido bajar a un caso real. Y aquí podemos ver la operación que realicé el 4 de julio con el TLT5. Estamos hablando de unos $2.400 y unas comisiones de transacción que no son desorbitantes. Y si queréis un pequeño spoiler, pues nos vamos a cartera y podríamos ver que aquí tengo esta posición, perdiendo $458, casi un 20%. Personalmente entré en el TLT5 por una tesis concreta, una tesis de tipos, de posible rebote en duración larga. Si no, no tiene sentido utilizar un apalancado en renta fija, no reparte dividendos y no es para mantener.
Y ya sabéis que las comparaciones son odiosas. Aquí podemos ver el subyacente, el TLT, que está sin apalancar. Yo entré en el 4 de julio aproximadamente. En el TLT desde entonces, ¿qué ha dado? Pues estaría dando puntualmente un 2% y ha llegado a ganar un 7%. Pero ahora mismo estaría, si hubiese entrado aquí, en positivo. En cambio, aquí vemos su hermano gemelo apalancado por 5, con la misma fecha, 4 de julio. ¿Y qué podemos ver? Pues que más o menos desde la fecha de entrada, pues he llegado a tener unas ganancias puntuales del 20% que no he consolidado, y a fecha de ahora hago un poquito más de spoiler que veríamos que estoy palmando casi un 16. Y creo que aquí se ve mucho más claro. Mismo activo subyacente, mismo periodo, resultados completamente distintos. Y más de lo mismo. Aquí veíamos pues, que casi gano un 20 y pico, y aquí podíamos ver, porque estoy palmando el 16, y hemos visto el otro, la posición real de fecha de hoy. Y aquí podíamos ver el TLT convencional, pues que estaría ganando ese 2%. ¿Por qué pasa esto? Por todo lo que acabamos de explicar, porque hemos estado en mercados laterales o semilaterales, porque el activo sube y baja, pero no desarrolla una tendencia amplia, y en este contexto un ETF apalancado poco a poco se va desgastando. Yo sigo esperando ese movimiento, un rebote más violento, más especulativo, pero mientras tanto el desgaste existe. Y ahora quiero ampliar el foco, porque esto no solo pasa con los bonos. Mirad esta comparativa. Aquí tenemos el S&P 500 y el Nasdaq convencionales. Luego tenemos los índices apalancados por 3 y algo aún más extremo, los 7 magníficos apalancados por 5. Y fijaros en una cosa, en determinados tramos las subidas son espectaculares. Hay momentos en los que este producto llega a acumular una subida, pues en 3 meses del 200 o el 250. Y esto es lo que llama la atención y lo que la gente ve. Pero ahora hay que mirar al otro lado, porque si tú no haces ningún tipo de gestión, si no consolidas beneficios, si simplemente quedas adentro, en las siguientes fases de caídas, ese mismo producto pues te puede hacer perder un 60, un 70%, y eso es un cálculo que mucha gente no hace. Porque recordar, cuando un producto pierde, ya no hablo de un 50, si un producto pierde un 80%, para volver a recuperar necesita subir un 400. Y en productos apalancados, después de ciertos golpes, aunque el mercado rebote, tú ya no vuelves. Y ojo, ojito, que estamos viendo el toro pasado desde esta fecha concreta, pero después la realidad de cada uno dependerá mucho del momento donde entre. Igual que estas subidas son muy apetecibles, si tú entras en un 150 y vemos que ha caído más de un 100, pues posiblemente tu posición desaparezca. Y por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se entra, y sobre todo con cuánto se entra. No con el movimiento perfecto, no con adivinar el suelo, sino con cuánto capital estás dispuesto a poner en riesgo. Porque en productos apalancados el problema casi nunca es la idea, el problema es el tamaño. Si te equivocas con un ETF normal, puedes aguantar y con tiempo suele volver. Si te equivocas con un ETF apalancado y te has pasado de tamaño, no hay margen, no hay tiempo y no hay plan B. Y por eso no es un producto para meter la pata más seria del patrimonio. Es un producto para una parte más acotada, más controlada y muy consciente de lo que puede pasar. Y ahora con esto claro, vamos a la pregunta importante. ¿Cuándo y para quién puede tener sentido algo así? Después de todo lo que hemos visto, es normal que aquí piense una de estas dos cosas. O que esto no sirve para nada, o justo lo contrario, que es la forma más inteligente de ganar más. Y la realidad está, como casi siempre, en medio. Porque mirar esto, mismo punto de partida, mismo mercado, mismo periodo largo. S&P 500 tradicional y un MSCI USA apalancado por 2. Y desde 2010 hasta hoy, un ETF normal pues acumula en torno un 700% y en cambio el apalancado se está yendo a más del 3000%. Y esto demuestra una cosa importante, que el producto funciona, que no está roto, que no es una estafa. Pero ahora viene la parte que casi nadie mira, porque para llegar a este resultado hay que aguantar caídas enormes, movimientos violentos y meses o años de dudas. Y aquí es donde está el verdadero filtro. Y por supuesto que lo estamos mirando a toro pasado, pero es lo que comentamos. Pues aquí en el tema del COVID llevabas un 1800 y tuviste que aguantar que perdías pues el 50% de tus posiciones. Si alguien hubiese entrado después, este gráfico ya no se podía representar, porque estamos poniendo la fecha concreta del 19 de mayo del 2010. No os quiero ni decir pues que alguien entrara a finales del año pasado y se comiera más de un 100% de caída, que ya sabéis lo que ocurre. Y no es cuestión de rentabilidad, es cuestión de quién puede soportarlo. El producto funciona, pero no dice nada de cómo se llega hasta ahí. Por eso un ETF apalancado puede tener sentido solo para personas que entienden dónde está el mercado en términos relativos, cuánto pueden perder sin romper su plan y qué hacer si el escenario no sale como esperan. Y por todos estos motivos no hablamos de inversión automática, hablamos de una herramienta exigente, de experiencia, de gestión y de mucha disciplina. Así que la pregunta no es si puede funcionar, la pregunta es si estás preparado para usarlo. Y para mí la clave también está aquí, en separar bien esos cajones. Una cosa es tu plan pasivo, tu largo plazo, tu inversión tranquila, donde construyes patrimonio con el tiempo, y otra cosa muy distinta es un plan más táctico, más activo, con importes pequeños y asumiendo desde el primer minuto que puedes fallar.
Y aquí es donde encaja, si encaja, un ETF apalancado. No como inversión, no como pilar central, sino como una herramienta puntual, al menos mi punto de vista, para intentar aprovechar un rebote, un movimiento fuerte o una situación concreta. Pero con una idea muy clara, tú no sabes dónde está el suelo, solo se sabe eso a toro pasado. Y si compras simplemente porque ha caído un 5% y luego cae otro 20%, en un apalancado eso es daño muy serio. Y en mi caso lo tengo muy claro, si alguna vez hago una operativa más activa y sale bien, parte de esos beneficios me gusta consolidarlos y reforzar mi plan pasivo, ese que sé que está más diversificado, que tiene menos volatilidad y que me da tranquilidad en el largo plazo. Y la otra parte, si quiero, la puedo seguir gestionando de forma activa. Y si este tipo de vídeo contenido te ayuda a invertir con más criterio, agradeceré un buen like, que te suscribas si no lo estás y que lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Y si os quedan dudas, os leo en comentarios. Y nos vemos muy pronto con más y mejor.